11 horas con 30 minutos, estamos arrancando el Cardinal Deportivo, edición del mediodía, a través de las 7:30, a través de ABC TV también. ¿Cómo te va, Dani? Bien, Federico, el saludo para todos. Sí, ¿cómo está el tiempo? ¿Se define? ¿Va a salir el sol? ¿Va a llover? ¿Cómo está el tema? Está indeciso. Indeciso, ¿no? Sí, sí. Igual hemos tenido un enero que históricamente, si vamos a una cuestión netamente de temperaturas, un enero... Bastante light. Sí, no tan caluroso. Pero lo que compensa con este tema de la sensación de pesadez es la humedad. Totalmente, Sí. porque incluso, fíjate, tenemos 29 grados, Sí. pero vos estabas afuera y parece más. Claro, por eso. Por la gran humedad que hay. ¿Qué tal, Juanma? Bien, Fede, ¿cómo estás? Saludos para todos. ¿Todo bien? Bien, bien, súper tranquilo. Bueno, Montefilpo, allí, la franja blanca al revés, Montefilpo. ¿Bien? Estamos con Martín Ariel, con Wilson, con todos los compañeros. Bueno, lo de Gustavo Costa le sigue trayendo cola. Es muy grande la enemistad que hay, ¿eh? Yo estuve hablando con mucha gente desde anoche ya y realmente había un mal de barco muy grande. Más que mal de barco, ya una cuestión declarada. Hoy estábamos recordando el 16 de diciembre, estábamos hablando justamente del tema Gustavo Costa, que no seguiría, sea cual fuese el resultado del campeonato. 16 de diciembre, creo que no había arrancado todavía la serie de cuartos de final. Pero igual no deja de ser raro, Fede, ¿verdad? Porque... Para contextualizar, Sí. el 16 de diciembre es una especie de antesala de la última fecha. Claro. Porque la última fecha se juega entre el 18 y el 19. No se juega casi el domingo 20 porque todos querían adelantar para llegar frescos al playoff que arranca una semana después. Por ejemplo, vos decís 16. Guaraní juega el 23, el siguiente miércoles, el famoso partido del festejo de Bobadilla. O sea, Claro, por eso para estábamos dimensionar. hablando justamente que, aún sin conocerse cuál sería el futuro, que después de finalista, pierde, como ustedes saben, por penales. Hablábamos ya que estaba muy duro lo de Gustavo Costa, la convivencia. Incluso en aquel momento dábamos el nombre de un técnico que podría ser reemplazante. ¿Vos tenés lo del 16 allí en la programación del Cardinal, Martín? A ver. 12 en punto. 12 en punto. Hoy es 16 de diciembre del 2020. Federico Arias, ¿qué pasa? Exactamente. No, ¿Está lloviendo ahora? ¿Está lloviendo? Sí. Todo el día, hermano, hasta mañana está. Lo de Guaraní, Sí. si nos sigue Gustavo Costas, hay un técnico que quizás esté valorizado ahora, pero que en algún momento ya fue candidato en Guaraní, que está libre, que se lleva muy bien con la dirigencia y que es Sergio Orteman. Candidato para enero, si no sigue Gustavo Costa. Ahí ya queda Sergio Orteman. Ya está. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Eso fue el 16 y el 15, ¿qué pasaba? Queso Fernández va a continuar. Estamos negociando con la gente de México. Están negociando. ¿Y Gustavo Costa, Maurice? No entiendo. No te digo si Gustavo Costa asegurado para el año próximo. Hasta donde yo sé, sí, espero que sí. Pero no sería extraño que le busquen a Gustavo. Gustavo es muy buen técnico y lo ha mostrado otra vez en este ciclo, ¿verdad? Constantemente lo buscan al profe Gustavo, constantemente. Bueno, último, Maurice Cristian, del Departamento de Fútbol. Claro, la pregunta venía por el mal de barco, más que nada, y por el teléfono cortado que ya cita hace rato con Juan Alberto Acosta. Vamos a estar andando en eso. Rodrigo Muñoz no va a ocupar plaza de extranjero en Cerro, eso es importante. Hizo hoy el juramento, Juanma, Sí, esta mañana, juró y para lo- nacionalizarse. Lo acaba de anunciar la cuenta oficial del Sí. Twitter de Cerro Porteño, con unas fotos incluso del momento del juramento de Popi Muñoz y después ya con el certificado. Muy importante por el tema del cupo extranjero, así como decís, Fede. Claro, porque este año vinieron dos, Boselli y Mateus. Claro. Y Tenés, a ver... tenés a Pachi y a Aquino. Pachi, Aquino, Ya. Boselli y Mateus, 4, sí. Ya puede tratarse peligroso Claro, o sea, en determinado partido el tema. ¿Qué otros extranjeros tiene Juanma Cerro? Creo que ahí contamos todos, ¿verdad? Sí, porque entre los suplentes no, después no, ya Palau incluso ya tenía también la nacionalidad. No va a faltar el que una con lo de Costa, bueno, si viene el Uru, Fernández Cedré, ¿verdad? Pero Claro. ayer justo hablábamos con uno que ya había firmado, como el caso de Martínez, el chico. Ahí de está Centro justamente Justicia. para la gente de ATV, Dani, Sí. el momento de el juramento de Muñoz. Así mismo, ahí entonces ya con el ministro, allí entonces y yendo a lo netamente futbolístico, sin ocupar una plaza de extranjeros. Y cuando anoche desarrollábamos en peligro de gol lo de Costas, creo que la última vez
con este contexto de lo de Leonel en Cerro. O sea, esto de que, fíjate que en ese contexto de la grabación que escuchábamos, era, bueno, y Guaraní como que se había acostumbrado. Viene otro a llevarse al técnico, cuando acá por dentro se estaba profundizando la herida. O sea, y ayer cuando estábamos hablando de que no puede ser una coincidencia cuando se anuncia lo de Josué, pero lo concreto es que hace rato no se daba esto, que superficialmente se ve algo, pero internamente se venía, y hasta ahora la versión de parte del cuerpo técnico es la versión que más se conoce y que más se consume y que más adeptos tiene en el mundo de Guaraní. Sí. Ahora falta saber si va a haber una contraversión, porque uno sabe que todo tiene dos campanas, de parte de la dirigencia. Si esperen, nosotros no somos tan villanos como nos quieren proyectar, y tampoco es tan ángel a quien lo están prácticamente pontificando. O sea, yo no sé si va a haber una contraversión, claro, porque ahora es muy fuerte esto. Claro, es fuerte. Lo que te puede decir la plana mayor de la dirigencia de Guaraní, yo no sé si lo va a hacer público en un momento, ¿verdad? Pero sí es fuerte, sí lo de Colmán contribuyó notablemente a tomar la decisión. Jugadores que pedíamos no trajeron y traen jugadores que no hemos pedido. ¿Y con qué salario y con qué monto? No fue el es único lo que ha sido. No. Fue. Porque algunos confundían ayer. No, ayer por eso decíamos. Pero ¿cuál tema? Fue un cúmulo de No fue un cúmulo, pero lo de Colmán fue motivo. Y lo de Josué fue el tipo. No fue el único motivo, está claro. Pero si estamos hablando que en diciembre ya decíamos que la relación estaba muy mal. Y Gustavo Costa venía tirando mensajes, ¿verdad? De cada rato. Yo no sé qué. Porque yo escuché la mayor parte de la nota, pero. ¿No sentiste nada, ¿no sentiste nada conflictivo cuando hablaron del inicio de año con Juan Alberto la semana pasada? Nada. No. Es que el enfoque era el tema de traer gente. Claro, era eso, y la injusticia que ellos entendían se dio en la final, ¿verdad? En la final. Se habló muy poco del año de Gustavo Costa. Claro, pero a ver, por eso decía, el tiempo va a darle la razón. Pero en estos momentos, la sensación es que el culpable es la dirigencia, sí, que la víctima es Gustavo Costas, y por lo menos los hechos superficiales, los hechos que se conocen, y desde el futbolero, el hincha de Guaraní, y hasta el hincha que no es de Guaraní, que dice, mira un poco lo desangrado que quedó el plantel de Guaraní. Porque si uno mira a Federico, Juanma y audiencia, en el tema de altas y bajas, vos sabés que no es lo mismo que se vayan 15 jugadores, con todo respeto, de equipos como 12 o Guaireña, que además tienen esa política de utilizar lo que el resto no hace y están allí. Y vos ves quiénes se le fueron a Guaraní. Y por eso mencionábamos que fue el equipo que mejor vendió. O sea, aquí tenemos, Dani, sí, en la contratapa de 100 impreso de ayer. Edgar Benítez no arregló porque venció el contrato. Y aparte Guaraní le ofreció menos de la mitad, creo. Tampoco vamos a decir que Edgar hizo un gran año. Últimamente ya venía. Cecilio Domínguez tenía que irse. Claro, él estaba de paso. Él no era de Guaraní. Sí. Johan Romaña, transferido. Sí. Ronnie Redes, transferido. Sí. Víctor Dávalos no era del primer anillo de Gustavo Costas. No. Rolando García Guerreño tampoco. No convenció. Hernán López tampoco. No. Cristian Javier Báez, capitán. Sí. Ahí sí. Y él, creo que habrá anticipado ya por noviembre, que tampoco había charla. En esa misma nota que ¿verdad? pasábamos con Mauricio, Con Mauricio Cristian. se le pregunta y dice que Báez no estaba contestando. Claro, y Báez decía que no le enviaron nada. Claro. Fernando Barrientos no terminó jugando. Bautista Merlini, Guaraní no hizo mucho como para pagar Llamativamente. la cláusula, y Trepicho fue una sombra. O sea, acá si hablamos de, es cierto, hay una cantidad importante. Sí. Pero si hablamos de jugadores elementales, los que se fueron por cierta decisión de la dirigencia son Cristian Javier Báez y Bautista Merlini. Sí. El resto transferido, bienvenido. Claro, vos me transferís, pero tráeme también. Ahí está. ¿Verdad? O sea, el punto. Pasa que entre. De esa lista que citaba Federico, con la salvedad de Cecilio, que es una incorporación que sabía que iba a durar 6 meses, vos tenés 4 titulares.
Y yo hago la pregunta, vamos a llevarlo a Cerro, Olimpia y a Libertad. Ellos tuvieron 4 titulares bajas y no tenés. No tenés. O sea, a lo que voy es, Guaraní fue el equipo más desangrado. Entonces vos dices, si de eso, tipo Baeo Merlini, hasta, mira, lo de Merlini se acaba porque lo de Merlini, la prioridad la tenía Guaraní. Y Guaraní es que dice, yo no voy a usar esa prioridad. La de Baez, sin entrar a detallar los números, es el único caso donde se le puede decir al hincha, mira, yo hice un esfuerzo, pero quien era capitán de nuestro equipo decidió una mejor oferta. Los otros 2 casos son de los que, sí, el futbolero dice, bueno, vendimos a Res, vendimos a Romaña, que al inicio del año nadie sabía quién era el colombiano. Entonces, con ese dinero, ¿qué se trae? Y en esa contratapa de ABC de ayer, en el tema de altas, hay un gran vacío. O sea, porque vos tenés que utilizar la misma cantidad para el tema de las columnas y las filas. Hay un gran vacío. No, pero aparte de eso, yo iba a decir, los últimos 2 mercados de pases, conste que el anteúltimo, el que se abrió la pequeña ventana entre la apertura y clausura el año pasado, fueron, ¿cuánto? 2 semanas duró, ¿verdad? Y ahí si sumamos a ese mercado de pases, se le fueron 3 futbolistas de la línea de 4. Se le fue el lateral derecho Iván Ramírez a comienzo de clausura y ahora se le van Romaña y Cristian Báez. Lo único que le quedó de la línea de 4 es Miguel Benítez y Guillermo, los 2 Benítez ahí. Pero como dice Dani, con todo respeto, Franco y Gustavo Navarro están por verse. A Franco lo conocemos más. Sí. Navarro hace una buena campaña el 12 de octubre, pero la historia venía así. Sumarle que Navarro no puede jugar la primera fecha. Claro. Porque está expulsado. Si Gustavo Costa pedía por Martín Ariel, yo le decía, no, tengo a Maluje. ¿Verdad? El mismo puesto. Pedía por Wilson y no tengo a Fabio. O sea, toda la lista de pedidos y donde dicen de la dirigencia que el hijo de Gustavo Costa tuvo un papel bastante importante para los pedidos, o para al menos acercar nombres, que a uno no le extraña porque creo que la otra vez estuvieron hablando ustedes, el tema padre e hijo pasa con Ramón con Emiliano, sí. Delega ya algunos padres en el hijo con el conocimiento del fútbol, la confianza, ¿verdad? Pero en Guaraní, la parte alta de la dirigencia, porque yo le digo a la gente, porque ayer cuando informamos lo de José Colmán, ya se mezcló de vuelta al Cerro Olimpia, que uno no lo trata como fracasado a José Colmán, de ninguna manera. Es un buen jugador que creo que se puede posicionar nuevamente en Guaraní, que tiene 22 años, y le digo también a la gente que lo representa, que consideró que no debía haber informado eso a través del Twitter, como lo dice, a través del canal En Peligro de Gol. Yo hablo con las partes, yo no hablo con representantes. Yo hablo con parte del club, gracias a Dios pude hablar con parte del cuerpo técnico, entonces tuve las 2 campanas. Después que ese día no pasó esto, no me va a extrañar, porque hace 20 años que ni un técnico cuenta la verdad por qué lo sacaron, en honor a la confidencialidad, a cobrar quizá 6 meses de sueldo atrasado. Por nunca vas a escuchar más que un técnico lo echaban a Leonel Álvarez, no habló porque después se va y cobra. Gustavo Costa va hasta ahora a dirigir la práctica de hoy a las 6 de la tarde. ¿Por qué? Porque está esperando que la representante consiga vuelo y que no haya nada malo en el tema de abandono del club y toda esa cuestión. Está cuidando de todas las formas. Por eso él se va a presentar, yo no sé Guaraní si le va a dejar, esa es ya otra cosa. Pero Gustavo Costa se va a presentar hoy hasta ahora a las 18. Tengo entendido que de parte del Departamento de Fútbol de Guaraní no hay problemas. No sé si Juan Alberto después dice no. Porque la renuncia de Gustavo Costa está en un audio de WhatsApp anoche. Está viniendo el representante, repito, para oficializar todo. Por eso se va a presentar hoy. Como alguna vez lo hizo en Olimpia, que nos dejaron entrar, ¿se acuerdan? Porque había renunciado en Chile periodísticamente. ¿Te acordás? Después del 0-4 contra Católica. Contra Católica, que termina nombrando a Almeida después como representante. Pero está cuidando eso. Y la historia fue así. En Guaraní no querían que el cuerpo técnico de Costas recomiende los nombres. Hablaban de algunos jugadores de un nivel que no era muy bueno. Digo lo que dice la dirigencia guaraní. Por el lado de Costas no estaban conformes con que le traigan jugadores que no pidieron y que tendrían su costo bastante importante. Ese fue el final de ya una lucha de poderes de hace bastante tiempo. Porque Gustavo Costa en un momento fue el estandarte de Guaraní. Claro. Veo mucha gente en las redes sociales poniendo a Gustavo Costas en el peor momento de la cuarentena sirviendo ollas populares, por ejemplo, ¿verdad? Sí.
mostró un sentido de pertenencia muy importante. Él mismo dijo hace poco, la verdad que a mí me hubiera gustado que Guaraní crezca, la idea cuando yo vine a que crezca como institución al paso de crecer en lo futbolístico. Se merece ya que mejore la cancha, dijo. Guaraní tiene que tener un estadio más lindo. Todo eso, dijo, y eso es el mensaje no para Mauri, Cristian, Balinotti, no para la familia Costa, con quien ya trató la primera vez, con quien trató ahora, y que, remarco, hay una relación que de agosto, septiembre está bastante rota. Ese es el punto. Lo más nuevo es que Guaraní ya se está moviendo, buscando los candidatos que Gustavo Costa va a dirigir hasta que se haga formal el tema de la renuncia que ha tenido, que sigue siendo indeclinable y no como aquella que se dio, que vos recordabas anoche en medio de un partido de Cerro, viernes a la noche, cuando el sábado volvió a entrenar normalmente. Sí, yo creo que, por ejemplo, ya que vos citaste el tema de la olla popular, Guaraní habrá sido el equipo que más hizo durante la cuarentena eso. Es más, por ejemplo, en una oportunidad, Gerardo, que acompañaba todas esas ollas, le pasa para que charlemos con Gustavo, y estaba tan tocado con el tema social, con el tema humano, que dice, ahora mismo futbolísticamente, cuando se le quería preguntar el tema de los refuerzos, el tema de cómo le agarra a Guaraní, que estaba volando altísimo, y decía no, o sea, hasta ese momento estaban muy compenetrados. Se nota que después algo pasó, o sea, hubo un cortocircuito importante para que después tengamos esas conferencias, el famoso Guaraní 1 Cerro 1, lo que fue en la nueva olla en la semifinal contra Guaireña, la final, y después esto, que desembocó con la salida de un técnico que, si uno mira el cronograma, Guaraní juega la primera fecha el viernes 5 y es el primer copero que entra en acción en la Libertadores en el mes de febrero. Viernes 5 con Nacional, ¿verdad? Sí. En cancha de Guaraní. Estamos con el doctor Moreno, asesor jurídico de Guaraní. ¿Cómo le va, doctor? Hola Fede, ¿cómo estás? Un saludo para vos, para todo tu equipo y para la prestigiosa audiencia de ABC Cardinal. Bien, doctor. Bueno, ¿cómo están actuando de la parte jurídica con el tema de Gustavo Costas? Estamos actuando con mucha prudencia, con mucha cautela, como corresponde, Fede, y más allá de la preocupación que esto supone fuera del campo jurídico. El torneo está a punto de empezar y hemos recibido extraoficialmente esta noticia. Lo que te puedo decir desde el punto de vista jurídico es que el club hasta ahora no recibió ningún documento oficial donde conste la manifestación de voluntad del profe Gustavo Costas de desvincularse del club Guaraní. Eso es lo que te puedo decir de momento. Entonces la situación inquieta un poco porque no tenemos la certeza de cuál es realmente la intención del profe en este momento. Por tal motivo, al no tener una manifestación de voluntad formal, yo entiendo que el presidente Juan Alberto Acosta está en este momento tratando de concertar una reunión con el profe Gustavo para ver finalmente cuál va a ser su decisión. Yo entiendo que la posición del club es tratar de que el profe pueda quedarse en el club. Ahora, si eso no se puede dar, obviamente que el club va a seguir trabajando como ha estado trabajando y como ha venido trabajando a lo largo del tiempo, para tratar de buscarle la mejor solución posible a una situación que hubiésemos deseado que no se dé, pero que lastimosamente, al menos oficiosamente, lo que está circulando es el rumor que nosotros manejamos es ese, ¿verdad? Doctor, la renuncia hasta ahora se dio por un audio de WhatsApp, una conversación de WhatsApp ayer con gente del departamento de fútbol. No hay ninguna renuncia formal, Fede, ¿eh? Hay una manifestación, usando términos coloquiales que uno, desde el punto de vista jurídico, eso no es una renuncia formal. Entonces lo que estamos esperando, reitero, esto es muy importante, es que si el profe realmente, si esa es su intención, que si es que no hay marcha atrás a esta situación, que nosotros sí esperamos que se pueda remediar, porque entiendo que se está haciendo todo lo posible para trabajar y encarar de la mejor manera posible, aunque este es un terreno ajeno ya lo mío, la parte que compete al departamento de fútbol, pero sí lo que yo sé es que se está haciendo lo posible para que esta situación, el proceso con el profe continúe. Estamos hablando de un proceso. Ahora, si no se puede dar, y para tranquilidad del hincha, lo que puedo manifestar es que
Obviamente que el profe es una persona muy querida, el profe es una persona que ha dado muchísimo por el club, es una leyenda futbolística, nadie puede desconocer absolutamente nada del profe en lo estrictamente futbolístico. Todo lo que él nos dio, toda esa pasión que nos transmitió, por eso que le queremos tanto al profe y queremos que se quede, pero hay que saber que en las instituciones nadie es imprescindible, o sea, las personas pasan, las instituciones quedan, entonces si su voluntad realmente es esta que está circulando ahora por rumores, por WhatsApp y cosas así, y si no hay forma de que realmente él quiera quedarse en el club, bueno, se verá la mejor solución posible y se seguirá trabajando desde lo futbolístico para tratar de encarar el año con la mayor competitividad posible. Claro, incluso la información que tenemos es que está esperando al representante Gustavo Costa para solucionar todo el tema legal, para ser formal, y que por eso hoy a las 18 estaría presentándose en el entrenamiento de Guaraní hasta tener algo formal, los papeles formales para no tener ninguna concesión en ese aspecto, ¿verdad? Claro, Fede, no estamos hablando de concesión, sino estamos hablando de hacer lo que corresponde en derecho, lo que es jurídicamente correcto. Hay ya un antecedente que es de público conocimiento, que es el caso de Gustavo Costa contra Olimpia. Entonces nosotros no querríamos dar ningún paso en falso en ese sentido. Ustedes conocen el caso. Queremos resguardar los intereses del club ante cualquier situación, cualquier contingencia jurídica que pueda generarse. Entonces nosotros vamos a actuar según corresponda en derecho, ¿verdad? Si nos pide la renuncia formal, obviamente que el profe Gustavo tiene que presentarse y seguir cumpliendo con las prestaciones a las cuales se obligó en virtud del contrato que lo une con el club. Doctor, con esta respuesta y el marco que dabas, o sea, hoy indefectiblemente Gustavo Costas debe presentarse para dirigir el entrenamiento. Salvo que salvo que se incurra en algún incumplimiento contractual, obviamente que él sigue vinculado al club. Ahora, si su intención real es desvincularse permanentemente, si ya no hay ninguna voluntad, nosotros estamos muy preocupados porque creemos que se debe presentar formalmente esa nota de renuncia. O sea, nosotros, repito, hay una situación acá, un antecedente que nos preocupa, y nosotros, ante todo, y más allá del cariño y del aprecio y de toda la situación que pueda haber hacia el profe Gustavo, no queremos generar una contingencia económica acá para el club. Y está el precedente, por eso insisto en el precedente del caso Gustavo Costa contra Olimpia. Entonces nosotros queremos formalmente que se dé ese paso, si la intención es realmente esa, que se dé ese paso para que nosotros podamos tomar una decisión. El torneo está a punto de empezar y yo creo que la institución y el hincha se merece también que nosotros, dentro de esta situación que hubiésemos esperado que no ocurra, pero ocurrió, si es que realmente esa es la intención del profe, podamos tomar la decisión del caso para ver quién lo sustituiría en caso de que esto se materialice. No, entendemos perfectamente, para guiar al oyente, cuando usted habla de el antecedente de Gustavo Costa Olimpia, fue que Gustavo Costa renunció, pero a través de la prensa, en Santiago de Chile, en el aeropuerto, volviendo de un partido que había perdido 4-0 con Católica por la Copa Sudamericana ya. Sudamericana. Y renunció, pero a través de la prensa. Y cuando vino al país, se presentó un par de días después del entrenamiento, cuando retornó Olimpia, no entró, no le dejaron entrar, y ahí apareció la demanda por despido. ¿Fue así, doctor? Entiendo más o menos que esos son los antecedentes, Fede, y nosotros lo que queremos, lo que yo sí quiero dejar en claro, el mensaje que quiero dejarle sobre todo a la oficina aurinegra, es que nosotros lo que queremos como comisión directiva es evitar que se genere una contingencia como la que se generó en esa ocasión contra el Club Olimpia. Queremos evitar que suceda una situación así. Si va a renunciar el profe, ¿verdad? Si va a renunciar, que bueno, que se cumplan los canales formales desde el punto de vista jurídico para dar cabida a esa renuncia. En caso contrario, el Club Guaraní se expone a una situación parecida a la que le ocurrió el Club Olimpia en esa situación que describiste muy bien, Fede. ¿El contrato de él es hasta? No estoy seguro de hasta cuándo tiene vigencia, hasta cuándo tenía vigencia su contrato, no te puedo responder. Claro, pero hay alguna cuestión, diferencia seguramente, entre si renuncia o si lo sacan. Claro, obviamente que si el profe decide irse, hay una cláusula
una cláusula de indemnización por la resolución. Eso es categórico, como Claro. todos los contratos de esta naturaleza. Entonces, esos son los detalles que nosotros en este momento queremos resguardar. Repito, nadie está contento con esta situación. Se hizo todo lo posible desde la cabeza del club, desde la comisión directiva, para evitar que esto ocurra desde el departamento de fútbol. Entiendo, si bien esta no es mi área, entiendo que se hizo un trabajo incansable para que congeniar con el profe, traer los mejores refuerzos para el año, tratar de que todo funcione bien. Pero si el profe, a pesar de todo, decide ir adelante con su decisión, bueno, nosotros esperamos que esto se haga de forma correcta, porque queremos evitar que el club se exponga a una situación similar a la que vivió el Club Olimpia en este precedente que hemos mencionado con Don. Doctor, y en el caso que Gustavo presente por escrito la renuncia, ¿él tiene que abonar algo? ¿Hay una cláusula de rescisión? Totalmente. Es así. Contractualmente es así. Como también, si es Guaraní el que decide rescindir, es el mismo monto. No manejo los montos ni manejo las condiciones y los términos exactos de las cláusulas rescisorias. Estos contratos son hechos por nuestro especialista en Derecho Deportivo, que es el doctor Julio Carones, la máxima autoridad en Derecho Deportivo del Paraguay. Dicho sea de paso, de nuevo, que el club está jurídicamente bien resguardado. Eso que no le quepa duda al hincha. El club está jurídicamente bien resguardado. Entonces, lo que acá queremos evitar es que una renuncia por la prensa o ese tipo de cosas como la que decidía hacer puedan finalmente terminar generando una contingencia para el club, y que el club después sea condenado a pagar una suma de dinero por algo que en realidad quizás no corresponda. Claro, pero lo concreto es que debe abonar algún dinero Gustavo Costa. Totalmente. ¿Y no hay Eso algún está pactado detalle, perdón doctor, no hay algún detalle suelto de algo pendiente a lo mejor en cuanto a lo económico que se pueda, de lo que se pueda tomar, o ya sea Guaraní o Costas para negociar esa cláusula de rescisión? Bueno, por eso le decía, hay una conversación pendiente que me imagino que se estará dando en estos momentos, en el transcurso del día, entre el presidente y el profe Gustavo Costa, en primer lugar, para tratar de que el profe se quede, porque acá se ha hecho todo lo posible para que esta situación no ocurra. Esta es la información que yo manejo, pero si la voluntad del profe es irse, entonces obviamente que esto se tiene que la cláusula está, los contratos se firman para ser cumplidos, pero ahí ya habrá que ver si es que se busca alguna salida negociada, alguna situación que no perjudique al club. Porque acá tenemos un torneo que está a punto de empezar y nosotros lo que queremos, obviamente que las personas son valiosas, pero acá lo que nosotros queremos resguardar son los intereses del club, Entonces, renuncias por WhatsApp o por medios periodísticos o por Twitter, eso es algo que puede generar una situación de contingencia para el club, puede eventualmente perjudicar al club, y queremos tratar de que esta situación se regularice, que sea posible hoy mismo, de que tengamos una definición acerca de su continuidad hoy mismo, que yo entiendo que es el deseo del presidente Acosta y de la comisión directiva, y en caso contrario, si el profe dice, bueno, que lo manifieste por los canales jurídicos que correspondan. Bueno, esta es la cuestión donde las partes se están cuidando. Entonces, por eso hoy Gustavo Costa, hasta ahora se va a presentar a las 18 horas al entrenamiento marcado. ¿Cómo está el tema, doctor, que hablaba con los compañeros la semana pasada, el tema del Tribunal del Fútbol Paraguayo? Mira, esa es una situación que nos preocupa mucho, Fede. Nos preocupa muchísimo porque la sanción al jugador Raúl Bobadilla fue defendida públicamente por miembros del Tribunal Disciplinario de la APF al día siguiente de que nosotros hiciéramos las manifestaciones del caso. Y esto nos da la pauta de que realmente no hay una intención de rectificar el rumbo, de reconocer que se erró, de afirmar, de tener una cierta humildad institucional, el Tribunal Disciplinario, y decir, miren, nos equivocamos. El artículo 52 que le aplicamos al jugador Bobadilla, que habla de humillación y de codazos y cosas así, no tenía nada que erramos, metimos la pata grande, disculpen, no va a volver a ocurrir, vamos a tratar de evitar que estas situaciones ocurran en el futuro. En lugar de que eso se haya dado, el tribunal sale a defender
con iguales o incluso peores argumentos esa decisión. Entonces a nosotros nos preocupa porque ahora hay otro sumario que involucra a otros jugadores, está Gaspar Sergio y no sé qué más está, y creo que hay alguien más vinculado al club, donde no sé, es la misma gente la que tendría que tomar una decisión, pero nosotros hemos hecho ya el pedido de recusación. Entiendo que el escrito de descargo incluía un pedido de recusación de los 5 miembros por su manifiesta parcialidad y falta de independencia. O sea, ya lo único que nos faltaría a nosotros ahora con esta situación de injusticia que estamos viviendo por parte del tribunal es que se venga una vendetta por esta nota de renuncia que hemos presentado de estas personas que han firmado esta resolución y que impongan una sanción drástica a estos jugadores. Y también nos preocupa, Fede, nos preocupa el otro día, ya que estamos hablando del profe Gustavo, del querido profe Gustavo, el propio profe Gustavo Costas manifestaba, yo le escuché decir esto en los medios, de que el árbitro no recuerdo la expresión exacta, pero como que se burlaba al terminar el partido de los jugadores por el resultado. Una conducta completamente impropia de un árbitro, y hasta ahora nosotros no tenemos conocimiento de que el Tribunal Disciplinario de la APF haya tomado absolutamente ningún tipo de medida contra estos árbitros. Y esto es un hecho gravísimo, como ya lo habíamos manifestado en su oportunidad. Esto no se ve en ninguna liga del mundo. Y un árbitro al terminar una final comienza a burlarse y a decir, ahora nos toca festejar a nosotros. Que comience a incitar a los jugadores del equipo en un partido muy caldeado, en una final donde los jugadores dejaban el alma en la cancha. Y al terminar el partido, el jugador empieza a incitar a los jugadores de esta manera. Esto es algo que fue contado por el profe Gustavo Costa, el propio profe lo manifestó en los medios, y nosotros sin embargo no tenemos conocimiento de que el tribunal disciplinario haya tomado absolutamente ningún tipo de acción con relación a estos hechos. Y todo esto perjudica no solamente al Club Guaraní, como lo decíamos el otro día, esto perjudica a todos los clubes. Ahora le está tocando a Guaraní, el día de mañana le va a tocar a otro club. Entonces nosotros lamentamos profundamente esta situación y esperamos que esta nota de pedido de renuncia sea tomada en serio por el comité ejecutivo de la APF, que sea tomada en serio, que se analicen los argumentos arbitrarios que ha venido utilizando el tribunal disciplinario y que lo descalifican como un tribunal que falla conforme a derecho y que es un tribunal que parece que basa sus decisiones en Twitter, en opiniones periodísticas o simplemente en el capricho o la voluntad de las personas que integran ese tribunal. Entonces esta es una situación que preocupa muchísimo porque repercute en lo deportivo. Imagínate lo que es para el club no poder contar con las 5 primeras fechas del torneo con un goleador con las características de Raúl Boadí y un líder además. O sea, esto es gravísimo. Entonces estamos muy preocupados por toda esta situación que se da en torno al tribunal disciplinario y nos preocupa que no vemos que nuestra preocupación tenga eco en otros clubes, y esto el día de mañana le va a tocar a otro club, le va a pasar a otro club. Entonces esto es como decía el otro día, una causa que debería unir a todos los clubes para tratar de tener un tribunal que falle conforme a derecho, que dicte resoluciones que sean justas, porque eso repercute también en los futbolistas, repercute en el torneo, repercute un jugador que está convocado para la selección también, que estuvo convocado para la selección. Entonces esto tiene una serie de ramificaciones muy graves. Doctor Moreno, muchas gracias como siempre por el tiempo, ¿no? Gracias, Fede, un saludo para toda la audiencia y mi respeto de siempre, a todo el equipo también. Igualmente, ahí está el doctor Moreno siempre explicando el tema de Gustavo Costas, y después el tema de el tribunal. Un tiempo el doctor Moreno estuvo reemplazando a Carlos Franco como representante de Guaraní en la divisional. Y explicando bien ahí todos los detalles. Quieren cuidar, obviamente. Dice, me parece más formal, ¿verdad? Cuando dicen queremos tratar que se quede, ¿verdad? Claro. No puede dar vuelta atrás. Debe ser de los que tienen, porque hay gente que tiene buena relación con Gustavo Costas. Pero él Con quien se dio el tema fue con Juan Alberto. Pero no hay vuelta atrás, ¿verdad? Y yo no sé a esta altura, el tema de tener que pagar y eso no sé.
Pero, bueno, está Gerardo, hay conferencia de prensa en Olimpia, Gerardo Figueredo, nuestro compañero, cuando son las 12:05, está allí. Gerardo, contigo, adelante. Gracias, Federico. Aquí efectivamente Club Olimpia, para uno, quincho de la institución, donde la directiva de la Olimpia, a través de su presidente, se hace presente para el nuevo lanzamiento del carnet de socio, un relanzamiento de Visión Banco con beneficios importantes para los socios del Club Olimpia. Presente, como decía, el presidente Miguel Brunote, que está dirigiendo en estos momentos el acto, y también la señora Silvia Bracho, gerente de negociaciones de Visión Banco. Volvemos cuando ustedes requieran, por sobre todo cuando se hable de la parte futbolística, compañeros. Perfecto, esperamos entonces ayer el llamado para arrancar justamente con la parte futbolística, a ver si habla de alguna contratación más, especialmente el presidente Brunote y lo de Saúl Salcedo, ¿verdad? La actualización. Claro, la actualización. Sí. Vamos a arrancar con Edgar, 12:06. Verano sin cortes, Generadores Kohler, Agas 18 kVA, generador residencial potente, compacto y silencioso. La solución a los cortes de luz. Solicita el tuyo en Tecnoelectric Sociedad Anónima. ¿Ya tenés tu propia guampa? Llévala a todos lados. El verano Indega te invita a compartir de las hierbas. Cuña guapa, pantano limón, menta y boldo y compuesta. En este verano, que lo único importante sea disfrutar de un delicioso tereré y cuidarnos entre todos. Yerba mate Indega, el sabor que dura más. Nuevos rones de Tres Leones, coco, frutos rojos, limón, burucuyá, frutas frescas dentro de una botella. Tres Leones Ron. Te invitamos a seguirnos en redes, @3leones. Viví todos los partidos de la Copa de Primera, como si estuvieses en la cancha. Contrata tu plan de TV de 705.000 guaraníes por 3 meses. Tigo, sponsor oficial del fútbol paraguayo. Las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Exbri tiene la cubierta ideal para vos, para los que recorren las rutas transportando cargas. Nuestra línea de cubiertas para camiones y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Exbri. Elegí Exbri y llega más lejos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. Métele un gol a tu salud. Elegí Reiva, con una trayectoria de más de 40 años como seguro médico. Cuenta con planes a medida y una atención personalizada.